Veo aquí como pocas veces a todos los actores las lides del ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, el inmobiliario, la vivienda. Están aquí importantes voces vecinales de la academia, queridas amigas, colegas, los presidentes de las cámaras y los gremios. Estuvo por aquí Marcela, presidenta de la Cámara de la Industria de la Construcción, el presidente de Canadevi. Saludo muy especialmente a Gaby Quiroga, presidenta del Colegio de Urbanistas. En fin, creo que estoy a punto de ser injusto al no nombrarles a todos. Por ahí anda Jaime Reyo, que siempre lo saludo con mucho cariño y fraternamente. No sé si responde exactamente la pregunta de Federico, o al menos si la vaya a responder en ese orden, pero creo importante, justo por ese momento histórico que estamos viviendo, que más allá de la celebración o la retórica, tiene una expresión muy concreta, es decir, nunca había ocurrido en el ámbito de nuestra gran ciudad, en la zona metropolitana del Valle de México, el que estuviéramos frente a la oportunidad de tener 6 años por delante, donde gobiernos de distintos niveles que comparten el mismo proyecto político de país y de ciudad estarán ahí compartiendo la tarea y compartiendo el tiempo que tienen por delante para consolidar los procesos de transformación, para iniciar nuevos procesos de transformación, para hacer ejercicios de puesta al día de las políticas, de evaluación, de diagnóstico, ver dónde hemos caminado bien, cuándo hemos caminado mal y por qué. Esto se refleja en que desde el nivel de los gobiernos locales, en el equivalente al municipal, los gobiernos de las alcaldías, hace un momento estaba aquí Gaby Osorio, alcaldesa electa de Tlalpan, por cierto, politóloga y urbanista, egresada de la UNAM, lo cual también nos llena de gusto, pero también están aquí los funcionarios salientes, los funcionarios entrantes, parte de esta ecuación virtuosa del gobierno central democráticamente electo de la Ciudad de México, y estamos también frente a la posibilidad de que lo que tracemos, lo que imaginemos, lo que nos propongamos hacer sea acompañado por el gobierno federal. Estuvo aquí nuestra compañera de Sedato haciendo una brillante y puntual exposición sobre los derroteros del ordenamiento territorial en la zona metropolitana. Todo esto está ahí. Agreguemos además el hecho de que los gobiernos del Estado de México, tanto el estatal como los gobiernos municipales, son también gobiernos con los que compartimos una visión sobre el presente y el futuro. Y creo que es muy importante hacer un poquito de memoria. El momento actual, este momento de un presente tan importante, con un futuro que se avisora de importantes oportunidades y de cosas que se pueden hacer, es un momento en el que como nunca debemos poner a prueba el valor de abrevar de la memoria histórica, de la memoria compartida para definir hacia dónde podemos caminar. Lo que decías hace un momento, la Ciudad de México no había tenido una política de vivienda integral. Yo más bien lo pongo como pregunta, ¿cuál ha sido o cuál había sido el papel del INVI? ¿Cuál había sido el papel de la actual Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda? Y creo que no podemos poner esto en términos de una lectura que se entienda en blanco o negro. Primero, la política de vivienda social de la Ciudad Democrática es una política que ha estado en la base de la propia construcción de la Ciudad Democrática. Es decir, no podemos entender a la Ciudad Democrática, progresista y de derechos sin su política de vivienda social, que además se tradujo en términos institucionales en la creación del INVI durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, fue institucionalizar una política permanente, central de la ciudad para hacer de la vivienda social un riel a través del cual debería
transitar. No se entiende tampoco la ciudad democrática sin el origen de esa política de vivienda social, que así como abreva de múltiples luchas populares, sociales, ciudadanas, en concreto tiene como origen la batalla ciudadana para poner a la ciudad en pie a través de la solidaridad en un ejercicio importantísimo, histórico, donde la gente salió a la calle a hacer del derecho a la ciudad una manera de, una forma de sobrevivencia, una toma de decisiones, un hasta aquí, un parteaguas. Es decir, la lucha ciudadana producto del terremoto del 85 es en muchos sentidos, por supuesto, alimentada por luchas históricas importantísimas, el 68, que hizo que la ciudad se propusiera ser democrática, una ciudad de libertades, como algo que es parte de su ser, de su conciencia colectiva, pero el 85 fue ese momento en que se encontraron distintas generaciones, distintos sectores de la sociedad y particularmente aquellos que ya venían acarreando un problema gravísimo con la exclusión del derecho a la vivienda, se encontraron en la calle, juntos de la mano, en un plano horizontal, viéndose a los ojos como iguales, poniendo a la ciudad en pie, y desde entonces eso no ha parado. Y eso tuvo como fruto, como uno de sus frutos, no solamente la democratización de la ciudad, las luchas sociales, la de los estudiantes, de la cual venimos muchos de nosotros para defender la universidad pública, la democratización, insisto, misma de la ciudad, no se entendería sin eso, y ahí siempre estuvo la batalla por el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad democrática, el derecho al hábitat democrático, abrevando un poco también de lo que aquí se ha dicho. Entonces, sin embargo, es importante también recurrir a un breve ejercicio de memoria para entender que esta conquista, cuando ya estuvo ahí o cuando comenzó a funcionar, entró en tensión desde un primer momento con el mismo factor que estaba ya desde antes y que produjo la crisis que tuvimos en el 85 más allá del terremoto, y es la herencia, las herencias en términos del tipo de ciudad en el que veníamos creciendo, que produjo el modelo urbanístico de la posguerra, la ciudad del capitalismo industrial, la ciudad que ya fue descrita aquí, donde, por supuesto, teniendo en cuenta ideas de ciudad como las de Le Corbusier, con sus virtudes y sus contradicciones, al final nos heredó, bueno, y el urbanismo heredado por cercanía, cultural incluso, además de territorial, además de lo que tiene que ver con la migración de los modelos estadounidenses de ciudad, todo eso nos trajo una ciudad donde había una zonificación especializada para que allá estuvieran los estudiantes, acá viviera la clase media, allá estuviera una zona industrial, allá viviera la gente rica, acá vivieran los obreros, y todo conectado por automóvil. Es decir, eso fue, a fin de cuentas, conformándose como un modelo hegemónico de ciudad que muy rápidamente comenzó a entrar en crisis. Recordemos que la ciudad de las últimas décadas del siglo XX era una ciudad que, por cierto, no se compara a la ciudad que tenemos hoy en términos de problemas, lo que he escuchado por ahí de estamos volviendo a viejos problemas. No, es decir, a lo mejor algunos son muy jóvenes o no lo conocieron, pero era una ciudad profundamente insegura, era una ciudad con grados de contaminación ambiental inconcebibles, morían los pajaritos y caían al suelo, eso no lo olvidemos, y era una ciudad además profundamente desigual, es decir, con una ciudad donde esta especialización en la zonificación vertical, autoritaria, prescriptiva, los usos del suelo, llevó a la existencia de muros, de barreras, de esquemas de segregación sumamente graves. No olvidemos en ningún momento eso, es muy, muy importante. Ahí fue, al consolidarse e imponerse esta ciudad,
a partir de los años 50, donde además debimos tener en la ecuación de la conformación y la historia de la ciudad la hiperpoblación, la llegada de millones de personas migrantes del campo que se venían quedando sin oportunidades para vivir y las encontraban aquí. Y esa era una ciudad que también era excluyente. Fue justamente el jefe de gobierno, Martí Batres, que es un buen historiador de la ciudad, quien el otro día explicó cómo los barrios de clase media de la colonia del Valle, en torno a el pueblo originario de Tlacoquemecatl, fueron desplazados, es decir, desalojados, llevados a la zona oriente para que aquí tuvieran lugar los primeros desarrollos inmobiliarios destinados a la clase media. Esa es la ciudad que teníamos o que heredamos al comienzo de la era democrática de la ciudad. Y ahí habíamos ya perdido lo que nos quedaba de la ciudad de 15 minutos o la ciudad de los caminos cortos o esa ciudad con un entramado de proximidad donde la gente podía en efecto llegar caminando a su lugar de trabajo y regresar en 15 minutos. La hemos tenido y la hemos perdido varias veces, no una vez. También después tenemos que tomar en cuenta que la ciudad que se proponía ser más democrática, que se proponía ser una ciudad de derechos, donde el derecho a la vivienda estuviera ahí como un derecho central en el marco de una apuesta por el derecho a la ciudad, que en términos globales de la ciudad del capitalismo industrial, después heredamos la ciudad, el modelo de ciudad neoliberal. Y los estragos fueron gigantescos. Yo quiero decir que tal vez es un momento para hacer un recuento donde, teniendo claro que se ha hecho un esfuerzo muy importante desde los gobiernos progresistas de la ciudad, particularmente creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue fundamental para sentar algunas bases en términos de la apuesta por la ciudad democrática, también en lo que se refiere al territorio y al derecho a la vivienda adecuada, teniendo en cuenta que durante el gobierno de Marcelo Ebrard se hizo una apuesta importante en términos de pensar sobre la movilidad y de recuperar el espacio público. Creo que es importante tener en cuenta que durante la presente administración debimos remontar estragos gravísimos, corregir errores de fondo que no son menores, que incluyen el daño al territorio producido por la corrupción inmobiliaria a gran escala. Lo que conocimos en tiempos recientes sobre el cártel inmobiliario, la corrupción inmobiliaria en las alcaldías, etcétera, es una parte nada más. No perdamos de vista que se detuvo la inversión en vivienda social, se pensó que las reglas del mercado serían lo necesario y lo suficiente para encauzar el desarrollo urbano de la Ciudad de México y que las leyes de la oferta y la demanda iban a resolver las cosas. Imagínense nada más, en pleno siglo XXI, entre 2012 y 2018 privó una visión sobre la ciudad que ya estaba quedando atrás en el mundo entero, el neoliberalismo más rapaz y silvestre, la visión más irresponsable sobre la ciudad. Los efectos en el territorio son múltiples, tienen dimensiones que van de lo hídrico a lo ambiental, a los riesgos, a la protección civil, pero sobre todo han tenido como efecto el que hayamos perdido el paso que se venía sosteniendo con mucho esfuerzo para evitar que la ciudad, en un contexto global neoliberal que sobre todo ha tenido lugar en las grandes ciudades, se volviera una ciudad profundamente excluyente. Hoy debemos tenerlo claro, la gentrificación, a diferencia de lo que hace 10 o 15 años podíamos estar discutiendo sobre qué tanto está ocurriendo, bueno, ocurre acá, ocurre allá, puede ser que comience a ocurrir por allá en algunas colonias, no está ocurriendo necesariamente, o bueno, debo decirlo, y eso creo que debe llevar
a una postura crítica y autocrítica de todos los que deban hacerse cargo de ello, o incluso a decir dos cosas. Uno, la gentrificación es inevitable, está pasando en todo el mundo, no la podemos detener, es lo que está pasando y va a pasar. ¿Cómo le encontramos ahí algunas formas de algunas contenciones? Pero es inevitable, o peor todavía, no solamente es inevitable, sino que es necesaria en pequeñas dosis en algunos lugares, porque trae consigo el mejoramiento del espacio público, inversión, la revalorización del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. La ciudad cambia rápida e intensamente, aceleradamente, como el mundo en el que vivimos, y sobre todo lo hace el territorio urbano, y lo hace la sociedad y sus visiones sobre su presente y su futuro. Y tengamos entonces claro lo siguiente: la gentrificación en la Ciudad de México ganó la batalla para mal e hizo un daño gravísimo al territorio y al tejido social en una buena parte de nuestra urbe. Y tenemos la misión de revertir ese daño, de combatir la gentrificación para detenerla a través de la utilización de todas las herramientas que tengamos desde la autoridad, desde el poder público e invitando al sector privado a ser parte del esfuerzo. Porque debo decir algo, cito a Harvey, que lo dice con mucha claridad para quienes pensamos la ciudad desde una postura de izquierda y desde una apuesta humanista que apuesta por la igualdad. Es decir, el capital privado inmobiliario está ahí, hay que trabajar con él, hay que lidiar en la solución de los problemas, hay que apostar porque haya inversión, pero si no lo hacemos, teniendo claro que el principio fundamental, el derrotero, la política pública central y ahora a través de la reformulación de lo que ha venido siendo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la creación de la nueva Secretaría de Ordenamiento Territorial, de Gestión Metropolitana, la creación de la Secretaría de Vivienda que pone a la vivienda en el primer orden de la política pública, significa que tenemos que trabajar, por supuesto, a través de la cooperación, a través de la colaboración entre todos los actores, en función de los intereses de la ciudad, de la ciudadanía, de la gente, de las comunidades, de los barrios y de la sociedad. Eso es lo que nos producirá, por ejemplo, en el terreno inmobiliario, lo digo porque aquí están presentes, se los digo con afecto e invitándolos a la colaboración. Eso es lo que debemos hacer para tener un mercado dinámico, equilibrado, sostenible, con futuro, que pueda crecer, y no el mercado, que yo no sé si nos estemos dando cuenta, se está devorando a sí mismo. Porque no hemos visto cómo hay ámbitos de la ciudad donde el daño al que me refiero ha llegado a grados. Gaby Quiroga, en un estudio importantísimo que debemos conocer todos, sobre algo que tenemos presente en la agenda, Airbnb, específicamente Airbnb. La preocupación estaba ahí, el tema de los nómadas digitales, que en realidad no es tanto el problema, o sea, que haya jóvenes, trabajadores, que trabajan a distancia de otras ciudades del mundo, que migren rápidamente, estén por temporadas en la ciudad. No, el tema es fenómenos como Airbnb y la regulación que tenemos para ello. La realidad que tenemos en colonias como la Roma y la Condesa, y esto ya no es una hipótesis, una suposición, es la de una depredación de la habitabilidad. Y tendremos que tomar medidas al respecto. Se van a tomar medidas al respecto, se tomarán de manera articulada entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, y son medidas que apostarán por una regulación decidida que pueda contener el fenómeno que estamos viendo, por supuesto siempre buscando los equilibrios necesarios. Ahora sí comenzaré a responder un poquito la pregunta y para concluir. Bien, creo que
sin dejar de hablar de la ciudad de los 15 minutos, yo sé que Federico quiere que diga aquí infidencias sobre hacia dónde y quiénes, cómo se conformará la Secretaría de Vivienda. Quiero decir que estamos trabajando de manera muy importante en construir juntos la idea con Alejandro Encinas y su equipo en el marco del gobierno de transición. Hay un conjunto de componentes de la política de vivienda que por supuesto debe insertarse en una idea de producción social y democrático del hábitat, que por supuesto debe insertarse en una idea clara de redefinición de los paradigmas del tipo de ciudad que queremos ser, responder a plenitud la pregunta de qué ciudad queremos, en qué ciudad soñamos, en qué ciudad queremos vivir. Es una apuesta en la que la habitabilidad, ya lo he dicho, será fundamental, donde como lo ha dicho nuestro compañero Moreno de París, en ese enorme esfuerzo que han desarrollado, la ciudad humanista estará presente. Es un esfuerzo en el que estamos escuchando y conociendo todas las voces, las que están aquí, las de todos los actores, pero también estando muy atentos a lo que pasa en las ciudades del mundo, cuáles son las políticas, las soluciones que están construyendo. A veces pensamos que la Ciudad de México va un poco atrás en torno a la construcción de políticas y soluciones. Nos pasó en algún momento en el centro histórico, ya había ocurrido Barcelona, Quito, etcétera, pero nos sirvió empezar un poquito después para también aprender de errores y aciertos. Todo eso está ahí, estamos entonces trabajando para que la articulación sea un componente fundamental en este rediseño institucional del nuevo gobierno de la Ciudad de México. La política de vivienda del nuevo gobierno se fundará en un conjunto de principios, que es lo que sí quisiera señalar. Por supuesto, la condición de que el trabajo del gobierno sea para hacer ciudad de una manera justa y democrática desde el primer momento y hasta el final. Es decir, no habrá variaciones en torno a ese propósito, desde el principio ya hasta el final. Tendremos que hacer una apuesta muy importante por conformar una bolsa de suelo público, una reserva de suelo público tangible, que podamos saber cuál es, dónde está, de qué se compone, dónde es factible desarrollar vivienda asequible, dónde sí y dónde no. Acarreamos todavía herencias que son mucho del viejo régimen autoritario, en términos nacionales incluso, que es la compartimentación de la información, de las decisiones, de las políticas. Y por ejemplo, la ciudad hoy tiene la necesidad de tener un sistema de gestión del suelo público integral, transparente, completo, que integre todo lo que viene del pago de donaciones reglamentarias del desarrollo inmobiliario, el patrimonio inmobiliario existente de la ciudad, el que ya está ahí como suelo público desde hace tiempo. Eso es fundamental para que podamos imaginar la ciudad democrática por la que queremos trabajar de manera más clara. Sin duda, la apuesta por la vivienda asequible y adecuada, que será también el otro componente de la ruta que queremos recorrer, tendrá que estar acompañada de nuevos esquemas de regulación. La apuesta por la vivienda asequible será en primer lugar pública, con inversión pública, pero también es una convocatoria a que el propio capital privado sepa que del lado de las instituciones habrá posibilidades, acompañamiento para la construcción de vivienda asequible, teniendo en cuenta que la oferta de vivienda cara de producción privada, aquí hay una paradoja, pues, es una oferta que tenemos ya en cantidades suficientes. Hay incluso una sobreoferta. Se nos dijo hace poco en el debate sobre la regulación al aumento desmedido de las rentas, cosa que por cierto se aprobó ayer en el Congreso,
Es un primer paso en el marco de una política pública mucho más amplia, es una señal, es un primer escalón que debe dar pie a cosas mucho más integrales. Sin embargo, ahí en el debate se planteó, es que no es necesario ponerle topes a la vivienda, hay que posibilitar que haya más oferta de vivienda, de acuerdo, pero ¿qué tipo de oferta? ¿Y cómo? Entonces, en ese camino la apuesta será la promoción de la vivienda asequible, la que se producirá públicamente, de manera muy importante, la que se produzca de manera pública para arrendamiento. Es decir, habrá un cimiento muy importante en la producción de vivienda pública para arrendamiento en favor de las personas de menos ingresos, de quien más lo necesite. Deben tener acceso a esa vivienda pública en arrendamiento en las zonas centrales de la ciudad aquellos que han sido gentrificados, aquellas personas que trabajan en la ciudad central y que hacen que esa ciudad camine todos los días. Eso va a ser también un principio muy importante y entre ellos estarán, por supuesto, los jóvenes, que son la tercera parte de la población, las madres solteras, los adultos mayores, que son quienes conforman los sectores más vulnerables. Concluyo diciendo algunas cosas que de lo que aquí se ha discutido, yo rescato y que también un poco se ponen ahí en la mesa para la construcción de la nueva política pública de vivienda del gobierno de la ciudad. No hay una sola solución, no hay una sola solución. ¿Hay que repoblar la ciudad central? Sí, apostando o utilizando todas las herramientas de las que he hablado. Producir nueva vivienda, rehabilitar vivienda existente, edificios existentes, aprovechando el suelo ocioso. Hay muchas propiedades que no tienen dueño, tenemos que trabajar en ello. El centro histórico sigue siendo, por acá estaba Víctor Delgadillo, un espacio en el cual esos pisos altos que no se utilizan pueden ser utilizados para vivienda pública en renta, como no habían podido ser utilizados fácilmente para vivienda social, por ejemplo, por las características morfológicas de las construcciones. Al mismo tiempo, la ciudad debe ser policéntrica también, es decir, no es una u otra. Tenemos que apostar por la ciudad policéntrica, por repoblar de manera democrática la ciudad central, apostando por la inversión pública, por la colaboración en términos que podamos redefinir a través del diálogo y la construcción de equilibrios con la inversión privada, y tener en cuenta que la ciudad justa, habitable, de 15 minutos, humanista, donde haya una escuela, un lugar para trabajar, un lugar para ir al cine, espacio público, no puede otra vez convertirse en mercancía, en una idea de ciudad que luego se convierte en un producto para vender. Es decir, en algún momento regeneramos lo urbano, recuperamos el espacio público, volvimos a habitar, al menos le pasó a mi generación, la colonia Roma o la colonia Condesa, y después se convirtió en un producto empaquetado que al final también ha resultado en un tipo de ciudad que por supuesto no es la ciudad incluyente que buscamos. Hay cosas, ya lo he dicho, que no formarán parte de la política pública de vivienda, que al contrario tendremos como temas en los cuales hay que trabajar para recuperar el equilibrio. Lo que está pasando con Airbnb, ya lo comenté, será producto de algunos anuncios muy pronto. El vacío, la desocupación de las propiedades. Debemos regular el asunto. El vacío que va en muchas ocasiones ligado a la especulación es algo que debemos tener en cuenta como un componente imprescindible, impostergable de la política pública. La sobreoferta de vivienda que nadie puede comprar, está ahí, lo hemos platicado mucho con nuestros amigos del sector inmobiliario recientemente. Entender que la altura, la ciudad compacta, la redensificación no significan altura por altura que tenga como único fin la ganancia especulativa. Eso no es la ciudad compacta y para eso no sirve la altura. La altura no es una competencia.
La altura y la densidad deben ponerse al servicio de la ciudad. A lo mejor encontramos que la ciudad compacta y la altura idónea es una ciudad de 6 o de 8 pisos, en donde la ciudad lo admite, donde el territorio lo admite, y por supuesto la idea de que todo esto lo podamos imaginar desde una perspectiva metropolitana, teniendo claro el momento político inédito, histórico en el que estamos, también será muy importante. Muchas gracias, es lo que yo quisiera aportar por el momento. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias Federico por la invitación, a todo el Instituto de Planeación, es un gusto estar aquí con ustedes. En relación con este tema, la gentrificación efectivamente siempre ha existido, podríamos decir, o tiene mucho tiempo de existencia. No ha afectado en un inicio a la clase media, sino que justamente el término inglés al cual hacía referencia se refiere a un aburguesamiento de determinados lugares, una sustitución de una población más pobre, de menores ingresos, clase trabajadora, por una de mayores ingresos. Y en realidad yo diría que la gentrificación se da desafortunadamente cada vez que hacemos una mejora urbana. Si no ponemos inmediatamente en marcha herramientas, instrumentos para que esto no suceda. Desafortunadamente sabemos que el bando 2 tenía como objetivo repoblar, pero que inmediatamente después del anuncio el precio del suelo se incrementó de una forma insignificativa. Hoy ya lo conversábamos en el Consejo Asesor de Clara Brugada, ya hay inmobiliarias que se están anunciando como atractivas porque están al lado de las utopías, nuevas utopías incluso que se piensa que se van a desarrollar. O sea, la gentrificación se da, cada mejora, decíamos, se pueda desarrollar de alguna manera, sí, y ahora me conecto con lo que decía el ponente magistral Carlos Moreno, si no justamente tenemos previsión de instrumentos que permitan que lo que pueden ser eventualmente mejoras que podríamos ver en un primer momento a partir de que llega un nuevo parque, de que llega un nuevo espacio increíble en el cual se ha metido dinero público, si no evitamos que la gente tenga que salir por los precios y si no hacemos, por ejemplo, que cambien poco a poco todo lo que son los negocios que están alrededor de una determinada zona. Si, por ejemplo, no se evita que el pequeño negocio pueda seguir permaneciendo alrededor de una mejora urbana, no solo tendremos un impacto en el precio del suelo, si no controlamos también el precio del suelo, sino veremos fácilmente que esta zona será sustituida por cafecitos muy agradables, porque decir que no son agradables está difícil, pero donde mucha parte de la población no puede gastar su dinero, ¿no? Y a donde, que atrás de estos lugares ya se ha desalojado gente que allí estaba con su negocio local, ¿no? Entonces, esa cuestión de la ciudad de los 15 minutos, a donde intentamos mezclar la parte de los servicios con la parte del esparcimiento, con la parte también del trabajo, pues la tenemos siempre que pensar cuando hacemos una mejora y tenemos que evitar que de esta mejora puedan beneficiarse personas que ni son de aquí ni pagan los impuestos que permiten a esta ciudad crecer y ser una ciudad realmente para todos y todas. Bueno, el tema pero se complica todavía más en los últimos tiempos con el concepto de la financiarización de la vivienda. Y no se lo quiero explicar yo a quien de casualidad no lo conoce, porque es un concepto complejo que se simplifica mucho cuando se hacen conversaciones de este tipo de pocos minutos, pero básicamente es el gran impulso del capital que se mueve en las bolsas de valores en búsqueda de un crecimiento económico y su aterrizaje a un territorio específico gracias al hecho que hoy hay una globalización financiera internacional que permite a alguien que vive en el norte de Europa invertir incluso en porcentajes de la propiedad en México
sin ni siquiera tomarse un avión y pagar un notario, sino simplemente a través de acciones que se mueven en la bolsa. Entonces esto complejiza el panorama. El otro día en un evento en el cual estábamos, me invitaron también previo a la reforma, una persona del sector inmobiliario fue muy amable, se me acercó y me dijo, no, está bien, me hiciste pensar, pero eso no está pasando aquí, porque yo mencioné las fibras. Y me dijo, las fibras construyen espacios de oficinas, pero en realidad las fibras están pensadas también para construir vivienda en renta. Y esto provoca cambios en los precios de estas viviendas porque están pensadas para que el que tiene la acción vea crecer la acción. No está pensada para solucionar la necesidad de doña María que quiere seguir viviendo ahí. Entonces, eso es el gran problema en el cual nos encontramos. Efectivamente, no es un problema que exclusivamente se vea en México y que complejiza todavía más lo que era la gentrificación que podía simplemente darse o que puede seguirse dando por mejoras con dinero público, digamos, local, por así decirlo, o sea, que está aquí. Este es otro fenómeno. La turistificación es todavía otro fenómeno que puede derivarse, digamos, de todos estos. Pero bueno, yo sí creo que se está viendo la problemática en esta ciudad. Sí creo que las iniciativas que han propuesto y que han pasado ayer a la unanimidad, tanto, digamos, la de renta a la cual me refiero como la de Airbnb, muestran que el gobierno ha visto el problema. Creo de todas formas, y me alegra mucho escuchar que Inti dice, bueno, fue simplemente un primer paso, que en efecto así lo tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque no vamos a ver mañana una reducción de los precios de las rentas, desafortunadamente, por muchas razones, porque la implementación de estos instrumentos es difícil, porque el actor, en este caso Airbnb y muchas otras plataformas, perdón, pero no es un aliado en esa lucha, porque quiere hacer negocio, no sea, lo sabemos, no hay problema, quiere hacer negocio. Y entonces, el hecho de pensar que van ellos a apoyar dando las cifras de quienes registran sus viviendas en el padrón va a ser difícil. ¿Por qué? Porque eso ha pasado en muchas ciudades, siguen escondiendo el 70, el 80%, el 60% a veces de los datos relativos a estas viviendas y se crea todo un ámbito irregular. Entonces, bueno, consideremos que son pasos, consideremos que hay que dar herramientas de implementación, consideremos que hay que hacer nuevas estrategias, consideremos que habrá que evaluar efectivamente cómo funcionan las que se han puesto en práctica y en el caso del alquiler, efectivamente, qué bueno que haya un nuevo tope, probablemente es un tope más interesante al que teníamos previamente, en lugar del 10%, el 5%, pero hay que ver cómo frente a una ausencia, por ejemplo, de abogados asequibles, económicamente hablando, de una defensa de oficio amplia, fuerte, estructurada para este tipo de problemas también, ¿cómo vamos a lograr que la gente se defienda en el caso que quien le renta no respete este límite? Es difícil y además este límite se va a beneficiar solo a aquellas personas que tienen contratos multianual, porque si lo tienes de un año, pues a ti ese tope pues ya no te toca y el dueño o la dueña puede decidir de escoger a otra persona y aumentar al 30% los precios. Entonces, bueno, es muy complicado este fenómeno sobre el cual me preguntaba Federico. Sí me parece que hay un interés social muy fuerte en relación con el mismo. Quiero decir que no es el único problema de la vivienda, es cierto. Es un problema que incrementa la crisis de la vivienda que estamos viviendo, no es el causante de todas las cuestiones, pero hay que usar herramientas creativas. Hay que, por ejemplo, pensar otra vez al suelo. Otra vez es lo fundamental y en el programa de gobierno de Clara Brugada el tema de la vivienda asequible está anticipado en el título de todas las acciones en materia de vivienda asequible por el tema del suelo. Si no garantizamos suelo accesible, asequible para las personas de menores ingresos,
si no controlamos el exceso en los precios del suelo, efectivamente, si no tenemos claridad, como decía Inti, es un tema que hemos discutido mucho en el Consejo Asesor, de cuánto suelo público tiene la ciudad y cómo articulamos a todos los actores, digamos, que tienen algo que ver con este suelo público y cómo evitamos que se venda, sobre todo, por 3 pesos, porque desafortunadamente ha sido vendido suelo público por 3 pesos. ¿Cómo mantenemos este suelo? ¿Cómo garantizamos que sobre él podamos hacer vivienda asequible? Pero además, ¿cómo ampliamos suelo público? Decía Federico antes, Singapur, las ciudades mencionadas previamente son ciudades con mucha vivienda asequible y social y mucha renta, sí, pero porque Singapur tiene el 85% del suelo en sus manos, no la vivienda únicamente, sino el suelo. Entonces, ¿cómo ampliamos ese suelo público? ¿Cómo la ciudad se hace de más suelo público? Ustedes saben, en la Constitución se intentó poner el derecho al suelo como uno de los derechos. Hubo muchas críticas a la Constitución, igual eran demasiados los derechos que se ponían, pero en fin, el planteamiento era: y concentrémonos sobre el suelo, y hacerse de más suelo público no es sencillo, tenemos que tener el recurso, tenemos que utilizar efectivamente los espacios vacíos, tenemos que mejorar las formas o amplificar, incrementar las expropiaciones, no cualquiera, no se preocupen, no estoy hablando de expropiar a la viejita que tiene su casa, nada de eso, sino estoy hablando, por ejemplo, no solo de aquella vivienda que se le cae encima a la gente y que ahí vive intentando, esperando que llegue la expropiación, sino incluso, por ejemplo, vivienda vacía desde hace mucho tiempo, en el cual el dueño o la dueña no está pagando el predial, no está pagando nada. Bueno, hagamos un acuerdo, una negociación para que sea cedida a la ciudad a cambio de, bueno, ya no te voy a cobrar nada, digamos, haciendo una evaluación. Y luego la ciudad también se podría hacer de otro suelo a partir, por ejemplo, de establecer que cada compraventa de suelo de ciertas características sea primero ofertada a la ciudad. Hay ciudades que lo han hecho, no es que sea una novedad. Y bueno, sí hay muchas más cosas que se pueden decir. Sí creo que el tema de la financiarización merece una atención muy especial. El tema de las fibras, yo diría, debería ser revisado. Sí, a nivel internacional no existe ningún acuerdo sobre cómo y hasta dónde pueden llegar los flujos financieros. No hay ningún acuerdo, digamos, entre estados que eventualmente relacione el problema de la vivienda con los flujos financieros, ponga algún tipo de límite. Sí creo que hay que dar el debate en este sentido y seguramente seguir, y aquí termino porque ya dijo mucho también Inti, estoy de acuerdo con muchas cosas, pero hay que seguir ampliando las opciones de vivienda. Yo diría vivienda social en renta, fenomenal, pero después de todo el esfuerzo que se haga con esta vivienda social en renta para construirla, porque hoy hablamos de un proyecto piloto de renta para jóvenes propuesto al gobierno por Común Hogar, es uno, habla de 150 viviendas. Yo no quiero saber la cola que tienen afuera para que a la gente se le dé una de estas 150 viviendas, entonces hay que multiplicar esto. Seguramente hay que también atreverse a tener esquemas de construcción, de arquitectura más colectivos que permitan realmente la articulación de quienes viven ahí, la autogestión, digamos, que podamos romper también con la forma tradicional de hacer una arquitectura que no permita la convivencialidad, pero además protejamos esta vivienda. Esta vivienda, desde mi punto de vista, no puede rápidamente que sea esta, que sea la construida por norma 26, que sea lo que ustedes consideren que se está pensando revivir norma 26, por eso la menciono, no puede irse al mercado después de 2 minutos, digamos, de haberse dado a determinadas personas con necesidades. No puede la vivienda de norma 26 a los 3 años poderse vender a precio de mercado. ¿Por qué? Porque si no, no defendemos el esfuerzo público de hacer vivienda, que tardamos mucho en volver a ver, ¿no? Vivienda, digamos, en caso de la renta. Entonces también esta lógica de la renta para que luego sea comprada a quienes estaban rentando en este espacio,
podríamos ponerla en discusión. Puede ser que suceda, pero ¿por qué no ponemos candados a que esta vivienda no se venda a precio de mercado? Bueno, podríamos seguir muchísimo. Yo aquí, para poner una pequeña bomba final, que soy sociedad civil, entonces puedo. Sé que hay un tema que ha sido súper conflictivo en la Constitución y sé que hay un trabajo cultural por realizar, lo decía muy claramente Carlos Moreno. Todos los cambios provocan resistencias y hay algunos que pueden justificar la resistencia. Además tenemos muchas cabezas, intereses diferentes, que bueno, la resistencia es parte, ¿no?, también del ser humano. Pero el cambio cultural nos tiene realmente que permitir aceptar algunos cambios para el beneficio de esta ciudad y comprenderlos de forma profunda. Yo creo que volver a dialogar de forma más calmada sobre la recuperación de plusvalía para que esta ciudad pueda tener el recurso necesario para enfrentar uno de los problemas principales, que es la expulsión de su población de menores ingresos por los altos precios del suelo, es algo que hay que hacer. Ya no hay que sufrir tanto como durante la Constitución, ya no hay que creer a quienes quisieron utilizar este concepto para espantar a la población. Hay ciudades estadounidenses de muchos lugares que usan la recuperación de plusvalía. La propone el Lincoln Institute, que no es que sea un centro de pensamiento comunista. Entonces diría, regresemos a dialogar sobre este y otras herramientas que tengan que ver con lo fiscal, que realmente nos permitan tener el recurso para estas maravillosas cosas que ya Inti puso sobre la mesa. Muchas gracias. Celebrar que estamos aquí, distintos actores, distintas partes de esta ciudad que hoy celebramos el cambio o que necesitamos ese cambio. Las comunidades y la disputa por el territorio es algo natural. Siempre estamos acostumbrados a que la dinámica del territorio tradicional se establezca y el proceso de cambio siempre va a generar resistencias. Por eso no se puede concebir hoy el cambio sin considerar la consulta popular, sin considerar a las comunidades, sin considerar este tipo de foros donde podemos escucharnos unos a otros, aunque tengamos opiniones muy distintas. Este tipo de espacios, este tipo de foros facilitarán este proceso, pero es una batalla que no se puede luchar desde el gobierno únicamente. Tampoco se puede hacer sin el apoyo del sector privado, tampoco se puede hacer sin las organizaciones sociales. Por eso, desde Mejor Ciudad estamos buscando una mejor ciudad en la cual nos incluya a todos, nos incluya a la sociedad civil, nos incluya a la ciudadanía, pero incluya a los vecinos que se resisten, que incluya las voces de esas personas que no entienden esta utilidad pública o que no entienden este bien común porque no les afecta directamente. Hay que empezar a hacer campañas, hay que empezar a hacer una serie de acciones articuladas. Como bien mencionaban, se necesitan muchos elementos para lograr esta gran batalla contra la crisis de vivienda que hoy vivimos, porque hay que aceptar, existe una crisis de vivienda en la ciudad. Se calcula aproximadamente que existe 400,000 viviendas las que se necesitan. Entonces, de esas, gracias, el déficit se calcula en 400,000. Si las acciones de la siguiente administración serán 200,000, hay que considerar también la necesidad de incluir a la iniciativa privada. No podemos solamente hablar de las acciones de gobierno. Por eso hay que buscar distintos instrumentos y hay que articular y armonizar la ley para que esto sea posible. No es viable formar a todas las personas que requieren una vivienda asequible. Hoy, aunque existen estos programas de vivienda para jóvenes, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres tenemos una brecha en el acceso a oportunidades, tenemos un sueldo menor en un 30% y no hay tantos créditos para las mujeres en la ciudad. Pensemos el trabajo que ha realizado últimamente Infonavit en dirección a disminuir la brecha para el acceso a las mujeres, pero aún falta mucho por hacer. En este sentido, hay que pensar también en la vivienda y en las condiciones de habitabilidad. No solamente tiene que ser asequible, sino también tiene que ser apta.
casi el 40% del parque habitacional hoy no es adecuado, no tiene los materiales adecuados. Hay que renovar esto y es importante considerar en esa armonización legislativa y en esta visión de la Secretaría de Vivienda, cómo es que el mejoramiento de vivienda es un factor fundamental para el logro de disminuir este déficit de vivienda. Creo que la participación social, la participación de organizaciones civiles como nosotros, como activistas que se encuentran aquí, como otras agrupaciones, será fundamental para incidir en el logro de estos objetivos que son bastante ambiciosos. Pensemos que en los últimos 16 años, tú dabas esta cifra, ha incrementado en un 42% el costo de la vivienda y ha disminuido la capacidad de pago en un 16%. Esto genera una brecha aún mayor para las mujeres, y pensando que casi el 36% de los hogares tienen una jefatura femenina, desde Mejor Ciudad nos interesa disminuir esta brecha, nos interesa colaborar, principalmente unir voluntades, unir a la sociedad civil, unir al gobierno y unir todas las maneras todos los instrumentos, reunir todas estas ideas. Sí, la bolsa de suelo es un elemento que será fundamental para disminuir esta brecha, pero también pensar en la simplificación de los trámites para que la vivienda privada pueda seguirse construyendo, porque no solamente se construye vivienda social, sino también, no solamente necesitamos vivienda social, necesitamos distintos tipos de vivienda. Aunque el 80% de las personas hoy en la ciudad solamente pueden pagar vivienda de menos de $1 millón de pesos, el precio promedio de la vivienda está en 5 millones. Pensemos en disminuir esta gran brecha que existe. Pensemos en la expropiación, sí, aunque pareciera una palabra temible y a la que todos temen, creo que es una herramienta importantísima, pero no se puede pensar en estas herramientas, no se puede pensar en una bolsa de suelo, no se puede pensar en el desarrollo de nueva vivienda sin pensar en la conciliación, en la participación vecinal, en la integración de los vecinos tradicionales en las zonas donde actualmente habitan. Hay que hablar con la sociedad civil, hay que hablar con los activistas, hay que hablar con los vecinos, y este trabajo será muy complejo y tendrá que articularse desde diferentes frentes. Entonces, celebramos la voluntad política, celebramos estar aquí entre tantas voces diversas, pero también pongámonos en marcha, trabajemos. Les invito a que trabajemos por esta sensibilización a la ciudadanía de la necesidad de los cambios que vienen, que la ciudad no puede permanecer como es ahora, que necesitamos todos vivir en la ciudad, que la ciudad nos pertenece a todos en la medida en la que nos da algo y que nosotros podemos otorgarle algo. La recuperación de plusvalía, todas estas herramientas, aunque son muy polémicas, creo que son fundamentales para que se pueda lograr una ciudad justa, una ciudad para todos, una ciudad en la que no hay personas que se trasladan 3, 4 horas para llegar a sus destinos de trabajo o para la escuela. Pensemos en que todos cabemos aquí. La densificación, como bien dicen, tiene muchas caras, no necesariamente son estas torres que vemos. La densificación tiene diferentes maneras de generarse, y habrá que revisar con el Instituto de Planeación, habrá que revisar con todos los organismos, con todas las secretarías, cómo se armoniza legislativamente esto, ya que es necesario generar las condiciones en primer lugar para que se pueda construir vivienda asequible. Y pues bueno, por último me gustaría solamente cerrar agradeciendo la colaboración, agradeciendo que estén aquí y felicitando a Fede y el esfuerzo que hemos generado para tener este espacio, pero pidiéndoles que no solamente se quede en este espacio, que demos continuidad a estas
estas promesas, a estas, como bien decía, será usado en su contra, posiblemente. Lo que nos han dicho, tendremos que revisarlo, tendremos que acompañarlos y tendremos que unirnos a estos servidores públicos, a estas instituciones para colaborar desde la iniciativa privada, desde el sector social y desde pues, la ciudadanía. Gracias. Pues así damos cierre al evento. Así damos cierre al evento de hoy, agradeciéndoles por habernos acompañado. Yo me sumo a lo que comenta Ana, creo que nosotros aislados nunca vamos a poder llevar a cabo todo este tipo de propuestas, las expropiaciones de Silvia, la captura de plusvalía, la vivienda social de INTI, en fin. Necesitamos también el respaldo de la gente y para eso pues es importante tener estos lugares de diálogo para poder consolidar nuestras ideas y pues, generar ese respaldo entre todas y todos. Pues, les agradecemos mucho por habernos acompañado. Esta es la primera mesa de varias que vamos a tener. En unas semanas vamos a tener otra presentación. Todo indica que va a ser con Andrés Semo. Quien no sabe quién es Andrés Semo, pues busque quién es Andrés Semo. Aquí estaba hace ratito, pero él básicamente se hizo muy famoso recientemente por haber hecho la reconstrucción gráfica de la antigua Tenochtitlán en comparación con hoy en una colaboración con Santiago Arau y pues, va a venir aquí a platicarnos qué ha cambiado desde esas épocas hasta ahorita en el crecimiento y la expansión. Va a venir gente de Fundación ICA, va a venir gente de Fotografía Aérea Mexicana, en fin, se va a poner muy padre, entonces aquí les invitamos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana.